Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcia Salguero. Vengo en representación del ingeniero Marco Vinicio Carballo y les voy a hablar un poco sobre el tema de la cal, sus usos industriales, sus usos en la construcción. Y pues para mí va a ser un gusto poder interactuar con ustedes por medio de la plataforma en línea y también pues a los que están acá presenciales. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. La cal Orcalsa, ¿verdad? Tiene múltiples aplicaciones, no solo en el tema de la construcción, que es el mayor enfoque de hoy, pero también yo les quisiera hablar sobre algunas aplicaciones a nivel industrial, ¿sí?, que poseemos también como marca. Entonces nuestro eslogan es múltiples aplicaciones, pero una sola marca. Desde la antigüedad, pues la cal ha venido siendo utilizada para distintos aspectos. Desde una pintura rupestre, buenas tardes, adelante, adelante. Desde una pintura rupestre, voy a marcarle por acá, ¿sí? La cal era también utilizada para poder reforzar el tema de las pinturas rupestres. Desde tiempos muy atrás, ¿verdad? También la cultura romana y la cultura griega la utilizaron en sus procesos constructivos. Y pues hoy por hoy, las edificaciones todavía siguen levantadas, por lo cual pues ustedes pueden ver la calidad del producto. También pues los mayas no se quedaron atrás. Nuestras edificaciones pues son de tiempos muy remotos y todavía siguen en pie. Su proceso constructivo está basado en morteros con cal, ¿sí? Y pues por ahí hay algunas investigaciones incluso con la Universidad del Valle de Guatemala, donde se trata de caracterizar los materiales que usaban los mayas, ¿verdad? Porque también usaban muchas puzolanas, ¿verdad? Combinados con cal, por supuesto. También en el tiempo de la colonia, pues se utilizaba mucho la técnica de pintura en fresco, por ejemplo, y las estructuras también eran levantadas con un proceso de fabricación con base a cal, ¿verdad? En aquel momento todavía el cemento no había sido inventado, entonces la base de todos los sistemas constructivos era precisamente este aglomerante. Al final la cal es un aglomerante. Hasta nuestros días, ¿verdad? ¿Sí? Hoy por hoy nosotros contamos con una planta de producción en San Miguel, ¿sí? Y nosotros tenemos una producción de cal a nivel industrial que tiene los procesos de calidad que las normas a nivel internacional requieren, ¿verdad? Y de hecho tenemos varias certificaciones dentro de la planta, como una ISO 9001, ¿verdad? Certificados kosher. También nuestros laboratorios están estandarizados a nivel internacional por medio de prácticas ISO 17025, entre otras prácticas también, ¿verdad? En donde hemos sido referentes como temas de OSAS 18000, ¿verdad? Y también por medio de la ISO 14001 en los procesos de sostenibilidad, ¿verdad?, con el medio ambiente. Muy bien. Entonces, tenemos por acá, para el proceso de fabricación de nuestro producto cal, pues tenemos varias fuentes potenciales de cómo podemos hacer nosotros un producto de calidad. Y pues les quiero hablar del principal componente. El principal componente es el carbonato de calcio, comúnmente llamado caliza, ¿sí? No es más de que la combinación de óxidos naturales, cuyo mayor componente es el calcio. Entonces en San Miguel está nuestra cantera, ¿verdad? No sé cuántos tienen la oportunidad de conocerla. ¿Todavía no? Bueno, seguramente pues en alguna oportunidad vamos a poder tener una visita técnica. Y pues la caliza se ve algo así. Este es cómo se ve la piedra. También pues tenemos, entre otras materias primas, el carbonato doble de calcio y magnesio, comúnmente llamada dolomita. Cuando ustedes ven que les dicen grado de dolometización, se están refiriendo al porcentaje de óxido de magnesio que tiene pues la dolomita, ¿verdad? Y por último está el carbonato de magnesio, comúnmente llamado magnesita, ¿sí? Lo que va cambiando es la tonalidad de las piedras, ¿verdad? Entre más oscura se torna la piedra es porque hay menos presencia de carbonato o de óxido de calcio, ¿verdad?
Muy bien, entre las propiedades de las materias primas tenemos también las principales, ¿verdad? Por supuesto, porque si nos ponemos a caracterizar todas las materias primas, definitivamente hay varias. Pero entre las principales está, por ejemplo, entre la caliza y la dolomita, ¿verdad? Está la estructura, cómo es el cristal. Pues en el sentido de la caliza es romboédrico, ¿sí? Al igual que la dolomita, tiene la misma configuración cristalina, ¿verdad? Propiamente, cómo se agrupan sus átomos en el espacio, ¿verdad? ¿Sí? La masa molecular, pues es de 100 gramos por mol, 184 gramos por mol, son bastante equivalentes. Entre otras de las características que podemos resaltar es la gravedad específica, la dureza en escala de Mohs, por ejemplo, el volumen molecular y pues la composición química, que es la que más nos resulta importante a nosotros, ¿verdad? Como productores de cal. Si se dan cuenta, pues nosotros podemos hacer determinaciones a nivel laboratorio de los óxidos de calcio, ¿verdad? Y también de los óxidos de magnesio. Entonces, dependiendo del porcentaje de cada uno, podemos decir si es una dolomita o si es una caliza. También pues tienen ciertas impurezas, ¿verdad? En la naturaleza pues no vamos a encontrar un producto como tal con con 100% 100% carbonato de calcio, puesto que tiene sus impurezas, ¿verdad? Como todo sólido, pues la montaña presenta cierta heterogeneidad en todos sus componentes, a lo largo y a lo ancho, ¿verdad? El rango de pH anda entre 8 y 9.20 para las dos tipos de materias primas. Y lo importante es de que, como tal, los carbonatos no son solubles en agua. A eso se refiere esta última parte de acá. Muy bien. ¿Qué es la cal? Es el producto de la calcinación de una piedra, ¿verdad? De una piedra pétrea, ¿sí? O más bien dicho, ahí estoy redundando. Es el producto de la calcinación del carbonato de calcio o el carbonato de magnesio, ¿sí? El corazón del proceso es la calcinación. ¿Verdad? Ahí nosotros hacemos algo que se denomina cal viva, ¿sí? Y la cal viva, luego pasamos a una hidratadora, le añadimos agua, ¿verdad? Es lo mismo. Y ya venimos y sacamos el hidróxido de calcio, que es el que comercializamos, es nuestro producto principal, el que ustedes ven en los sacos. Las entalpías de formación, pues aquí hay algo, pero no es el objetivo de esta capacitación, ¿verdad? Al final llegamos a que hay un intercambio aquí de calor que produce calor en la reacción con agua, ¿verdad? Del óxido de calcio como tal. Ahorita les voy a explicar. Bueno, nuestra caliza, ¿verdad? Como les decía, se convierte por medio del proceso de calcinación, se convierte en un óxido de calcio o una cal viva. Y dependiendo de cuánto la calcinemos o la sobrecalcinemos o la subcalcinemos, así vamos a tener distintos productos. Por ejemplo, si está muy calcinada, si está al punto, vamos a requerir alrededor de 1000 grados Celsius, ¿sí? Pero también se nos puede sobrecalcinar, que es arriba de 1000 grados Celsius, ¿verdad? Calcinados a muerte, que es arriba de 1500 grados Celsius, y electrofundidos, que ya estamos hablando de productos de 2300 grados Celsius. Normalmente nosotros calcinamos. La cal pues puede ser realizada, puede ser producida también en procesos artesanales. No sé quiénes han tenido la oportunidad de ver un proceso artesanal de cal, que tienen sus hornitos, ¿verdad? Meten la piedra caliza y la cocinan, ¿verdad? Lo único es de que no mantienen pues toda la homogeneidad en el proceso, ¿verdad? Entonces, nosotros en nuestro proceso pues sí garantizamos, base a ISO 9001, que pues se tenga un producto de calidad referente a las especificaciones clientes. Muy bien, entonces tenemos varias definiciones para cal. Sí, dígame. ¿Qué se utilizan los demás sobrecalcisantes? Muy bien, no sé si repito la pregunta. Sí, se escuchó. Muy bien, los demás procesos pues pueden ser utilizados, por ejemplo, como ladrillos refractarios, ¿verdad? Dentro de las carcasas, para ser colocados dentro de las carcasas de hornos, de otros procesos,
¿verdad? Por ejemplo, los procesos siderúrgicos utilizan muchos de estos sobrecalcinados como producto refractario, forran por dentro toda la carcasa del horno y entonces eso permite que no se funda el metal, el horno, ¿verdad? Porque son materiales muy caros. Entonces, para eso se utilizan. Sobre todo utilizan mucho el carbonato de magnesio para este tipo de cosas, ¿verdad? Ahora bien, si hablamos de reactividad y de todo lo que la usamos, los usos industriales de la cal, específicamente, sí estos productos no tienen mucha aplicación para nuestro. Bueno, entonces dependiendo, hay distintas nomenclaturas, dependiendo de los usos, ¿verdad? Que se le pueden ir dando a la cal. Por ejemplo, cal siderúrgica, ¿sí? No sé cuántos sabían, pero la cal se utiliza en procesos de elaboración de acero, ¿sí? Para refinar ese acero, cuando proviene de chatarra, sobre todo, ¿verdad? También tenemos cal química, grado alimenticio. ¿Por qué grado alimenticio? Porque, por ejemplo, el Códex Alimentarios de Estados Unidos solicita ciertas especificaciones que debería llenar la cal para ser usada en una producción de azúcar, por darles un ejemplo. A nivel de ingenios, nos consumen nuestra cal, un tipo de la gama de nuestros productos. ¿Por qué razón? Porque sirve en el proceso de clarificación. Ya lo vamos a ver al rato, solo de forma muy general, para que ustedes también aprendan un poco de esto. La cal agrícola, ¿verdad? La que usan para poder administrar en el suelo ciertos componentes para elevar los niveles de alcalinidad en el suelo, ¿verdad? Pues no somos agrónomos, ¿verdad? Pero sabemos de que para que ciertos cultivos se den, es necesario ciertas condiciones de pH. Entonces, la cal lo que nos ayuda es a elevar ese nivel de basicidad, ¿sí? Para que ciertos cultivos se puedan dar. También la cal para la construcción, ¿verdad? Ustedes son ingenieros civiles, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente, antes de que se inventara el cemento, pues la cal era lo que se utilizaba en los procesos constructivos. Entonces también no hay que perderla de vista, ¿verdad? Las propiedades que le confieren a ciertas mezclas, hoy por hoy. Bueno, esas serían algunas de las definiciones más importantes de la cal. La cal, como ven, es un producto bastante utilizado a nivel mundial, es uno de los más utilizados. Se utiliza en procesos de camaronicultura, también en procesos de elaboración de papel, elaboración de azúcar, procesos de siderúrgica, neutralización de gases ambientales también, que son muy ácidos. Y pues les puedo fácil dar unos más de 100 usos de la cal, ¿verdad? Que se pueden utilizar. ¿Cuál es el proceso de producción de la cal? Pues inicia con los procesos geológicos, ¿verdad? Ya pudieron ver el módulo de cemento, ¿verdad? El proceso inicia de la misma forma. Pues hay geólogos que evalúan la montaña, ¿verdad? Y dicen, bueno, por favor hagan tal perforación acá, llevan un barreno, ¿verdad? Y métodos específicos para conocer a profundidad todos los componentes de la montaña. Y entonces, más o menos, predecir el comportamiento de los materiales o de cómo se encuentran ubicados por medio de softwares especializados para geología, en donde cada cuadrito que ustedes ven acá, pues puede ser un carbonato de calcio, puede ser un carbonato de magnesio, dependiendo de cómo los vayamos identificando. Pero mapean toda la montaña, todo el banco, toda la cantera, para ver de dónde va, hacia dónde va a ir nuestro proceso de extracción. El siguiente, pues aquí ya se ve nuestra cantera, ¿sí? Cómo va quedando después de la extracción del material y pues toda la maquinaria que utilizan, ¿verdad? La idea es hacer la selección en base a los procesos que ya están definidos, ¿verdad? Y no ir a ciegas, ¿verdad? De qué es lo que uno va a sacar de la montaña, sino que establecer en dónde está nuestra materia prima dependiendo de la cantidad de cal a producir, ¿verdad? La trituración, esa es la siguiente parte. Pues se extraen las rocas, ¿verdad? De un tamaño bastante grande, ¿sí? Y pues nosotros tenemos una trituradora primaria que es marca Krupp.
Lo que es una trituradora de cajas, ¿verdad? En donde el material ingresa por arriba en un diámetro bastante grande y sale por abajo a un diámetro más o menos, ¿verdad? Es una partícula circular, pero el diámetro promedio es de 2 milímetros, ¿verdad? De 2 a 4 pulgadas, perdón, 2 a 4 pulgadas. Entonces ya sale, ¿verdad? Y ya tenemos un material preseleccionado para producir, para empezar nuestra producción. Bueno, luego ya de pulverizar el material, ya cuando está de 2 a 4 pulgadas, ya pues procedemos a calcinar en los hornos que tenemos, ¿verdad? Y pues ese es el corazón del proceso. Es donde determina también la calidad de la reactividad que vamos a tener en nuestra cal. Ya vamos a ir viendo a qué me refiero con reactividad. Es el grado de que nuestra cal reaccione con los otros componentes dependiendo del proceso del que estemos hablando. Entonces, dentro de la calcinación, pues se eleva a aproximadamente 1000 grados Celsius de temperatura, ¿sí? Y ahí es donde ocurre el desprendimiento de CO2, ¿verdad? Se desprende CO2 que luego es capturado hacia otros procesos internos de la empresa, ¿verdad? Para que también nos sirva, ¿verdad? Como calentamiento, como medio de calentamiento para otros procesos. Y también, pues, al final lo que se produce es un óxido de calcio, que es la famosa cal viva, ¿sí? La cal viva es un producto muy peligroso de manejar, ¿sí? Si nosotros tocamos, ¿verdad? Una piedra de cal viva, incluso nos puede corroer, ¿verdad? Nos puede irritar nuestra piel, puesto que estamos formados con agua. El proceso de añadir o de hidratación de la cal viva, ¿verdad? Se llama hidratación de la cal, ¿verdad? De la cal viva para apagarla. Esa es la nomenclatura que algunos utilizan. Y la cal apagada no es más que hidróxido de calcio. Entonces, ese proceso de añadirle agua al óxido de calcio es exotérmico, genera calor y ahí es donde se pueden producir hasta quemaduras cuando uno está en contacto directo con este tipo de materiales, ¿verdad? Entonces, las condiciones de seguridad industrial son bastante grandes, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con el manejo de este tipo de materiales, incluso la misma cal hidratada, ¿verdad? Se recomienda tratarla de forma específica, ¿verdad? Luego pues sigue la parte de envasado, ¿sí? La parte de envasado hay que tener mucho cuidado con él. ¿Por qué razón? Porque si la cal se almacena a humedades ambientales mayores de 65% de humedad relativa, pues esta cal va a absorber el agua del ambiente. Y lo que va a pasar es de que se va a endurecer, va a adquirir cierta resistencia. Y ahí es cuando dicen, esa cal no sirve, ¿sí? Esa cal ya no me funciona. ¿Por qué? Porque ya se mezcló con el agua del ambiente y entonces ya no es lo suficientemente reactiva, ni siquiera para un repello o para un levantado o para lo que lo queremos utilizar. Entonces el envasado es una parte que la tenemos automatizado también en la planta. Y pues bueno, ¿verdad? Aquí ya pueden ver ustedes cómo se van apilando los saquitos, ¿verdad? Posteriormente pues pasa todo a una cadena de suministro, ¿verdad? Que las distribuye a las diferentes regiones del país. ¿Han utilizado cal? ¿Sabes? No, todavía no. ¿No? ¿Perdón? En tortillas, ¿sí? En procesos de nixtamalización también, ¿verdad? Desprende el germen, ¿verdad? Ponen a reposar un poco de cal en agua, ¿verdad? Con el maíz y desprende el germen del maíz, lo cual pues hace soluble el proceso. Pero, en fin, es otro de los procesos, ¿verdad? Los factores que afectan la calidad de la cal viva dentro de la calcinación, les decía yo que es el corazón del proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué factores afectan su calidad? Por ejemplo, el tamaño de la piedra tiene mucho que ver, ¿sí? El tamaño que le metamos a los hornos. Son muy grandes, el calor no va a penetrar hasta el centro de la piedra, entonces ahí va a ocurrir que se subcalcine, ¿sí? Y no va a ser lo suficientemente reactiva.
la concentración de CO2 añadida también, ¿verdad? Tiene mucho que ver. La materia prima, obviamente, si yo tengo una piedra caliza que no es del todo buena, que tiene muchas impurezas, como sílice y otros materiales que pueden estar dentro de la cantera, ¿sí? No me va a dar, no es mágico, ¿verdad? Si yo meto una caliza que no es adecuada en proporción de óxido de calcio, pues obviamente voy a tener una cal que no me va a llenar los requerimientos que yo busco del producto, ¿verdad? O si yo lo que quiero hacer es una cal dolomítica, por ejemplo, tengo que tener cierta cantidad de óxido de magnesio presente en la composición de la materia prima, ¿verdad? ¿Sí? Los combustibles utilizados son muy importantes dentro del proceso. ¿Por qué razón? Porque si yo utilizo combustibles que tengan mucho azufre, por ejemplo, voy a contaminar el proceso. Y hay industrias a las cuales nosotros les damos nuestros productos, como por ejemplo los ingenios azucareros, que como les mencionaba, como el proceso es alimenticio, nos regulan, ¿sí? Nos regulan y nos dicen, miren, yo para mi proceso no quiero azufre, por ejemplo. O en mi proceso yo no quiero metales pesados. Y si nosotros estamos utilizando un combustible, no sé, como petcoke, que traen algunos, ¿verdad? De ciertas partes del mundo, vienen muy contaminados con metales pesados, con azufres, etcétera, etcétera, pues obviamente eso se lo voy a transferir a mi proceso y no quiero, ¿verdad? Porque tengo un plan de calidad que tengo que respetar, ¿sí? La estructura cristalina de la piedra también tiene mucho que ver y las temperaturas de calcinación, ¿sí? ¿Sí? Tenemos un proceso de combustibles alternos, ¿verdad? Tenemos combustibles que ya están especificados para nuestro proceso, los cuales son evaluados por un laboratorio de combustibles alternos en grado de poder calorífico, ¿verdad? Y también componentes químicos. Tenemos muchas técnicas que analizan precisamente si podemos meter un combustible o no a nuestro proceso, porque definitivamente pues los análisis que realizamos a nuestras muestras están en línea en internet con nuestros clientes. Entonces, en el caso de la cal, tenemos muchos clientes de otras industrias, como pueden ver, y pues ellos están tienen un control riguroso sobre las propiedades que les estamos vendiendo. Entonces, en línea ellos van monitoreando ese control precisamente. Entonces, sí, definitivamente no nos podemos dar el lujo de meter cualquier cosa al proceso. No sé si resolví. ¿Sí? Muy bien, las propiedades químicas de la cal viva, cal hidratada y cal dolomítica. Pues tenemos algunas propiedades como calidad y homogeneidad que hay que garantizar. Las impurezas, ¿verdad? También. ¿Cuáles pueden ser impurezas? Por ejemplo, el óxido de silicio, el óxido de hierro, ¿sí? El óxido de aluminio, el azufre que yo les mencionaba. Para nosotros esas son impurezas y tenemos rangos aceptables dentro de los mismos, ¿verdad? ¿Sí? También tenemos otro valor que para nosotros es fundamental y es el óxido de calcio disponible, ¿sí? El óxido de calcio disponible es la cantidad de óxido de calcio que yo tengo en mi muestra de cal que puede reaccionar con el medio en donde yo lo incorpore. ¿Por qué razón? Pues la eficiencia de la calcinación no es 100, ¿verdad? Definitivamente en algunas ocasiones se sobrecalcina, hay rangos permitidos, o se subcalcina. Entonces tengo ahí cierto material inerte que no me va a apoyar en las reacciones con lo cual yo los introduzca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos que en este caso de esta muestra hay 86% de óxido de calcio libre, ¿verdad? 5% de óxido de magnesio y entre 3 y 5% de pérdida al fuego. ¿Qué pérdida al fuego es? ¿Qué pasa con 1 gramo de mi muestra? ¿Sí? Yo la meto a 1000 grados Celsius alrededor y todo lo que se evapore, siendo CO2, materia orgánica y agua que esté presente en mi muestra, se va a evaporar. Entonces, a eso le llamamos nosotros pérdida al fuego, a esa proporción.
También hay otras cosas que, por ejemplo, está el porcentaje de CO2, que también lo calculamos para ver cuánto se pudo calcinar o no de mi horno, ¿verdad? Muy bien, tenemos cal viva, bueno, el análisis químico. ¿Cómo se ve un análisis químico de algunos de nuestros productos? ¿Sí? Si nos damos cuenta, una cal viva va a tener un óxido de calcio que va a ir por arriba de los 65, ¿verdad? Si tomamos el 100% como nuestro análisis de toda la muestra, ¿verdad? 85% de esta muestra de cal viva va a ser óxido de calcio. ¿Sí? Óxido de magnesio 5% y entre 3 y 5 de pérdida al fuego. En fin, este porcentaje va a ir cambiando si nos referimos a distintos productos, ¿verdad? Por ejemplo, el hidróxido de calcio va a tener menos cantidad de óxido de calcio, pero va a tener mayor pérdida al fuego. ¿Por qué razón? ¿Qué creen ustedes? Por los mismos porcentajes, ¿qué dijimos que era la pérdida al fuego? Es el agua, ¿verdad? Que está combinada en la muestra, porque ya está hidratada, ya es un hidróxido de calcio. Entonces, obviamente, la pérdida al fuego va a ser mayor hidróxido de calcio que en un óxido de calcio, una cal viva, ¿verdad? Porque tiene agua. Uno tiene agua, el otro no tiene agua, ¿verdad? Entonces, por eso va a ser mayor. Para la cal especial que se usa en los repellos y en la construcción, pues tenemos que el 65% del óxido de calcio, ¿verdad? El 65% va a ser óxido de calcio, ¿verdad? Y igual la pérdida al fuego va a andar entre 23 y 24, porque también es hidróxido. Bueno, tenemos otros también productos, como por ejemplo el Blend 12, que se usa para siderurgia. Ahí lo que queremos es, o lo que se produce, es una cal muy alta en magnesio, alrededor de 12% es magnesio. Y un 80% es óxido de calcio. La pérdida al fuego, pues aquí no está hidratada, sino que es el proceso después de calcinar. ¿Qué sería lo que tendríamos que variar ahí para producir algo como eso? ¿Dónde creen ustedes que radica que se produzca determinado porcentaje de óxido de magnesio u óxido de calcio? ¿Qué tendríamos que cambiar? Ya vimos el proceso. ¿Qué tendría que cambiar? ¿Qué es lo único que podríamos cambiar? ¿El agua? No, porque sigue siendo es el agua, ¿verdad? Tampoco, porque la calcinación es el proceso, ¿verdad? Y pues lo único que podemos hacer es disminuir o aumentar la temperatura, ¿verdad? Lo crítico es seleccionar la materia prima adecuada, ¿sí? Para que yo pueda tener ese porcentaje. Entonces ahí es donde se va haciendo el juego, ¿sí? Ahí es donde se va haciendo el juego. Hay otro blend, por ejemplo, el 24, que también se usa para procesos de siderurgia. Aquí pues el nivel de magnesio es un poquito mayor que 24, ¿sí? Y también está la cal dolomítica, que la cal dolomítica la utilizamos para procesos de agricultura. Un ejemplo de análisis químico de cualquier producto de cal. Tenemos los óxidos mayoritarios que después, por medio de reacciones estequiométricas y demás, convertimos en porcentaje de carbonatos y eso, ¿sí? Tenemos lo que les interesa prácticamente a todos nuestros clientes, es el óxido de calcio disponible, que para nosotros debería ser el 85% mínimo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que mi cal va a reaccionar del 100% que yo introduzca en un proceso, el 85% es reactiva, es disponible para la reacción, ¿sí? Hay toda una metodología para poderlo determinar también, ¿verdad? En este caso, esta cal estaba en 86.28, que estos son los resultados que ven nuestros clientes por internet, ¿verdad? De todo el proceso. Entonces, sí, los analistas lo están constantemente actualizando en control de calidad en la planta San Miguel, ¿verdad? También hay otros requerimientos físicos,
como por ejemplo el porcentaje de tamaño. En la industria el porcentaje de tamaño es bastante importante para nosotros determinarlo. Por ejemplo, la fineza en la malla 16, que es de 1.18 milímetros, ¿sí? Y la fineza en la malla del tamiz 200, que son 75 micrómetros. ¿Ya? Es mínimo, es un tamaño minúsculo, pero también a menor tamaño de partícula es mayor la reactividad. ¿Por qué? Por el área superficial de contacto, ¿sí? Yo tengo una partícula más pequeña, puede reaccionar mejor. Incluso también eleva su solubilidad en agua, ¿sí? Entonces ya vamos a ir viendo qué cosas elevan la reactividad, pero el tamaño en partícula es muy importante en nuestra industria, ¿verdad? Cal hidratada, cal viva y cal dolomítica. Bueno, la cal gruesa, por ejemplo, anda en un tamaño entre 2,5 a 8 pulgadas de diámetro. También esta pues se puede comercializar. También hay cal gruesa, ¿verdad? Entre 1/4 a 2,5, granular, ¿verdad? También cal pulverizada, que pues ya se mide en micras, cal granulada, en pellets. También ciertas industrias pues nos piden ese tipo de cales, ¿verdad? Acá pues en la fotografía podemos darnos una idea de la granulometría, ¿verdad? O del tamaño de partícula que varía dependiendo de la cal, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿cómo varía en porcentaje de pH? En la cal pues es súper importante determinar los niveles de pH que puede alcanzar. Y nuestra cal en agua llega hasta 12.4 alrededor de niveles de pH. Lo cual pues es medido en las industrias como los ingenios, ¿verdad? En los procesos de clarificación se ven el nivel de pH que le condiciona al proceso, también en el agro. Entonces acá más o menos esta gráfica lo que significa es de que a 30 grados Celsius, que no es una temperatura ambiente, sino un poquito caliente, ¿verdad? Ya el óxido de calcio y el hidróxido de calcio ya se solucionan en agua, porque les comentaba de que es soluble, ¿verdad? Entonces, pero la temperatura y el tamaño de partícula pueden ayudar a que se solubilice. Acá pues también tenemos una fotografía de cómo se ve nuestra cal en agua. Es increíble, pero las cales de buena calidad no tienen un residuo en la parte de acá abajo, ¿verdad? No tienen ningún residuo. Las cales en procesos artesanales normalmente tienen bastante residuo y eso es lo que hace que sean reactivas, ¿verdad? Muy bien, solubilidades de cales y neutralización. Pues esto es comparado, ¿verdad? Con otros tipos de neutralizantes que hay en el mercado, como por ejemplo las sales, ¿verdad? ¿Sí? Las sales, la tonelada de cloruro de ácido clorhídrico, que también es otro neutralizante, ¿sí? Las toneladas que se pueden neutralizar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso nos sirve más en procesos como, por ejemplo, limpieza de gases de combustión y esas cosas, ¿verdad? ¿Sí? La neutralización y reactividad con ácido sulfúrico también es súper importante, ¿verdad? En el caso de nuestra cal, pues estamos por acá. Si ven la gráfica, nuestra cal llega en menos de 4 minutos. Habíamos comentado que cuando mezclábamos cal viva con agua, el proceso era exotérmico, ¿verdad? Se liberaba cierto porcentaje de calor, perdón. Entonces, nuestra cal, al momento de mezclarla con agua, nuestra cal viva, llega en menos de 4 minutos, llega hasta 70 grados Celsius. Imagínense el calentamiento que ocurre, ¿verdad? Hay algunas normas que se pueden hacer para poder medir la reactividad de la cal. Pues este es un proceso mide la reacción de la cal en agua. ¿Verdad? Tenemos un termómetro y vamos midiendo cómo va variando el de temperatura ahí, ¿sí? Y pues la medición y todo lo que hacemos con la cal, ¿verdad? Para poder determinarla. Este es los máximos detectados en Orcalsa
ante el Food Chemical Codex, ¿verdad? Que es para procesos de alimenticios, ¿verdad? Aquí está cómo uno puede, ese es el límite que le ponen a uno, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos saben que el arsénico no toleran ciertas industrias? Exacto. Entonces, por esa misma razón de su toxicidad, es que nos ponen intervalos que no se pase de ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el arsénico, estamos hablando de 3 partes por millón. ¿Sí? Nuestra cal está en punto. ¿Sí? Entonces, sí es importante que tomemos en consideración, ¿verdad? Por lo que hablamos de los combustibles. ¿Sí? Los combustibles que le añadamos a nuestro proceso definitivamente van a caer en todo esto, ¿verdad? En el cadmio, cromo, mercurio, selenio, plata. Todos estos vienen presentes en el petcock, por ejemplo. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos que analizar los combustibles. Porque si no, definitivamente nuestros clientes como los ingenios y los procesos siderúrgicos definitivamente nos dejarían fuera. ¿Ah? Muy bien, el ciclo de la cal. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es lo que pasa con la cal cuando la usamos como repello, como recubrimiento? ¿Sí? Pues empezamos por una caliza, ¿sí? Estamos aquí arriba, ¿sí? La caliza, la piedra caliza, la que encontramos en la cantera. Esta piedra, pues pasa por un proceso de calcinación, ¿sí? Y se convierte en un óxido de calcio. Pues en ese proceso de calcinación hay un desprendimiento de gas carbónico, ¿verdad? En la parte de acá, ¿sí? Y tenemos nuestra cal viva. Esa es nuestra materia prima, ¿sí? Es el primer proceso que tenemos. Luego la apagamos al adicionarle agua, ¿sí? Al adicionarle agua ya la convertimos en una cal apagada o un hidróxido de calcio, ¿sí? Entonces, luego pues ya la convertimos en mortero, adicionándole arena, ¿verdad? Adicionándole agua, también cemento, ¿verdad? Y la convertimos en un repello, en un recubrimiento, ¿sí? ¿Y qué pasa? Se hace un mortero fresco, que lo vemos acá, ¿sí? Este mortero fresco, ¿verdad? A la larga, ¿en qué se va convirtiendo? En un hidróxido de calcio, que al ser expuesto al aire libre, ¿sí? Gas carbónico o CO2, de todo el ambiente, se va a convertir nuevamente en una caliza. Entonces, ese es el ciclo de la cal. Por eso es de que se endurece. No sé si hay dudas. Bueno, ¿han oído hablar de ASTM? ¿Sí? ASTM es quien regula las normativas o las especificaciones de muchos materiales. Entonces, ASTM, ¿qué especificaciones tiene para la cal? Pues hay especificaciones para la estabilización de suelos con cal, por ejemplo. También lo hay para poder hacer asfalto. La cal se añade al asfalto para mejorar sus condiciones plásticas, ¿sí? También la cal puede ser utilizada para usos industriales. Entonces también hay normas que le dicen a uno más o menos qué debe de tener una cal para estos usos, ¿sí? Hay usos también, por ejemplo, para cal de la construcción. Hay aplicaciones como, por ejemplo, la terminología, el muestreo, para espectrometrías en rayos X, para la producción de papel. En sí, hay una norma para todo, ¿sí? Y en las ASTM ustedes la pueden encontrar, ¿verdad? Las que más les van a servir a ustedes por su carrera, pues obviamente son las de la construcción, ¿verdad? Pero pues ya van a saber que también se usa para otras cosas. Muy bien. A ver, hagamos un repaso rápido. ¿Para qué nos puede servir también la cal aparte de la construcción? Miren la fotografía de lo que hemos hablado. ¿Perdón?
Ajá, para purificación de agua, también como agente floculante. ¿Ah? ¿Quién más había dicho? Para la agricultura, ¿verdad? ¿Para qué otra aplicación más? Para protección de los hornos refractarios. ¿Verdad? Ese producto sí no lo hacemos nosotros, pero también se usa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué más? A ver. En alimentos, como el azúcar. ¿Ah? Sí, es una planta de tratamiento de agua. La que se ve ahí, ¿verdad? En la fotografía. Muy bien. Ya pasaron el examen. Los guatemaltecos no nos podemos quedar atrás, ¿verdad? ¿Sí? Ya descubrimos otro uso también de la cal. ¿Sí? ¿Verdad? Lo que no sé es que si era Orcalza o no, pero de que lo descubrimos, lo descubrimos. ¿Tenemos una duda? ¿Perdón? Con morteros de cal. Normalmente, solo con morteros de cal, pues creo que no más de 1000 PSI, ¿verdad? Pero todo va a depender del diseño, ¿verdad? Como ingenieros civiles sabemos, ¿verdad? Que no, o sea, tenemos que replantear todos los materiales a utilizar, pero si solo fuera con cal, creo que ni 1000 PSI, o es lo más que podríamos obtener. Realmente estoy diciendo una cantidad arbitraria. Si le colocamos cemento, ¿verdad? Para proporcionar esa dureza, hasta 1000 PSI te podría decir, pero solo con cal creo que no llegaríamos a mucha resistencia, ¿verdad? A menos que utilicemos una cal rendidora, ¿verdad? Que es otro de los productos. Pero esta cal ya tiene entre su mezcla pues cierto conglomerante, ¿verdad? Pero va a depender del diseño, o sea, no les puedo decir una cantidad de resistencia que pueda dar si desconozco el diseño, ¿verdad? Que van a utilizar. ¿Ah? Resistencias al corte. ¿Perdón? Resistencias al corte. Resistencias al corte. Tal vez se está refiriendo, ese es otro concepto, ¿sí? En recubrimientos y en donde normalmente se usa la cal para la construcción, no utilizamos el término de resistencia a compresión como tal, sino más bien utilizamos el término de adherencia, ¿sí? El término de adherencia. Entonces, esta se mide en otro tipo de unidades de medida, ¿sí? Pero sí tendría que ver la aplicación y tendría que ver, si quieren un poquito más de información, pues yo me podría comprometer a decírselas, pero tal vez ya de forma más específica y que me digan, ¿verdad?, qué uso es el que le quieren dar, ¿verdad? ¿Sí? Van a tener un módulo en específico sobre los proporcionamientos que van a poder utilizar con cal. De hecho, hay recubrimientos a base de cal, que son los tradicionales, los albañiles, eso es lo que usan normalmente, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Sí, se las vamos a estar mandando, O que nos digan, ¿verdad? ¿Qué normas ASTM son las que les interesan más, ¿verdad? Sí, creo que no se ve muy bien, ¿sí? Las que más nos interesan en el ámbito de la construcción es la C207 y C205, que es el uso de la cal hidratada para la construcción, ¿verdad? Para pega de elementos de mampostería, ¿verdad? Y también para acabados. Nuestra cal Orcalza cumple con estas dos normativas, ¿verdad? Esas son las más importantes. La ASTM C207 y la ASTM C205. No sé si no hay otra. ¿No? Muy bien. Entonces, dentro de los usos, ¿verdad? Lamentable, pero lo inventamos aquí en Guatemala. Bueno, la cal también es un reactivo químico, ¿sí? No solo quiero, y el objetivo de esta presentación es que no solo la vean para procesos constructivos, sino también en los procesos del contexto en el cual, del contexto de la construcción en sí. ¿Por qué les digo el contexto? Porque muchas veces
se dan a la tarea de llegar a un proceso constructivo y a lo mejor y el camino que está para llegar a la obra es un camino con mucha terracería, ¿verdad? Con mucha arcilla dentro del camino, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no puede ser accesible a la obra. Entonces, podemos pensar en la cal como en proceso de estabilización de suelos, por ejemplo, ¿verdad? Podemos pensar en la cal de forma más amplia, ¿verdad? ¿Sí? El mercado de la cal a nivel industrial, pues, hace unos años, pues, nos tocó la tarea de pues, ir con nuestra cal, no solo a Sudamérica, sino también al Caribe, y demostrar las bondades que tenía nuestra cal, ¿verdad? Y de esa cuenta, pues hoy por hoy tenemos muchos clientes en Venezuela, en Ecuador, los ingenios de allá nos consumen cal, ¿verdad? Porque la cal que producimos, pues es de una calidad bastante buena, ¿verdad? ¿Sí? Les voy a hablar así muy rápidamente de cada uno de los procesos, por ejemplo, en la producción de acero, ¿sí? Aquí es donde encontramos pues todo el flujograma de la elaboración de acero, ¿sí? No pretendo tampoco explicarles a detalle, pero dentro de este horno que está acá de afino, ¿sí? Horno de arco eléctrico le llaman en esa industria, ahí es donde se adiciona la cal. Y la cal lo que sirve ahí es acá se mete toda la chatarra, ¿sí? Le adicionamos cal y la cal hace, al mezclarse con todos los elementos de la chatarra, flocula, por ejemplo, el azufre, ¿sí? El silicio y todos los componentes que no nos sirven para la elaboración de acero, los flocula y los lleva hasta arriba, haciendo algo que se llama escoria de alto horno. Entonces, esta escoria lo que hace es que hace el proceso más eficiente, ¿verdad? Hace el proceso más eficiente, no deja que el calor se escape, ¿verdad? Porque hace una como carcasa en la parte de arriba, ¿sí? Y también, como ya les explicaba, dentro del horno pues hay ladrillos, ¿verdad? Que lo protegen. Entonces la cal lo que hace es de que protege también esos ladrillos para que no se carcoman, ¿verdad? Entonces aquí básicamente es donde se utiliza la cal, ¿sí? Es un proceso de oxidación del hierro. Esta es la forma como se ve la carcasa del proceso siderúrgico, ¿sí? Esa es la famosa escoria de alto horno, ¿verdad? Pero así ya fundida, ¿sí? Y lo que hace es la remolición de esa escoria, ahorra procesos, eleva los niveles de basicidad, ¿verdad? La cal dolomítica, pues también se le adiciona a este proceso, no solo cal normal, ¿verdad? Sino también una cal con elevadas proporciones de óxido de magnesio, ¿sí? Para ayudar en la protección de esos ladrillos también refractarios, ¿verdad? ¿Sí? Este es el ladrillo refractario que está en el horno, ¿verdad? Esta deposición es la que se forma al agregarle esa cal, ¿sí? Entonces lo que hace es de que la purifica y deja solo el acero. Muy bien, cal en la construcción, ¿sí? Si vemos acá, el eslogan dice, repellar es protección contra bichos. ¿Por qué creen que es protección contra bichos? ¿Por qué creen? Menos humedad y moho, protección de su familia y de su inversión. Bonito el eslogan, ¿verdad? Exacto. Exacto, exacto. Al tener la molécula de calcio activo, o cuando la cal es alta en disponibilidad, ¿sí? Lo que le confiere es propiedades de atracción del agua, de las moléculas de agua. Sí, sí. Sí, por acá están mencionando los compañeros, ¿verdad? De que, pues, esta característica de la cal es porque le quitamos el medio para que se reproduzcan. Entonces yo les explicaba, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los mohos, al final son microorganismos, ¿sí? En el caso de los bichos son microorganismos. Entonces, cuando tenemos una pintura en base de cal, lo que le estamos haciendo al árbol, a la banqueta, a la acera, es precisamente confiriéndole ciertas propiedades de que van a agarrar todo el agua de esos bichos. Y al reaccionar
con esas moléculas lo que van a hacer es que los van a secar y ya no van a poder propagarse, ¿verdad? También una pintura con base de cal, por ejemplo, hay algunas personas que les gusta orinar en los arbolitos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces también le confiere ciertas propiedades desodorantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inhibe malos olores, no deja que los microorganismos se vayan para los árboles, los protege las raíces, ¿verdad? Esa es la razón por la que pintan los árboles o las banquetas, ¿verdad? Entonces, pues puede ser utilizada para pinturas, recubrimientos y estabilización de suelos, ¿verdad? Acá tenemos el eslogan, ¿verdad? A eso se refiere. Componentes de un mortero. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un mortero y una mezcla de concreto? El piedrín, ¿verdad? ¿Perdón? El mortero no tiene piedrín o agregado grueso o como le querramos llamar, ¿verdad? ¿Sí? El mortero solo tiene arena. Entonces hay que hacer la diferencia. ¿Por qué razón? Porque si es un mortero, no le podemos medir la resistencia a compresión porque no lo vamos a usar para propósitos estructurales, ¿sí? Lo vamos a usar únicamente como fines decorativos, ¿verdad? Y obviamente para que tenga cierta adherencia. Entonces, ¿cuáles son estos componentes? Cemento, definitivamente, ¿verdad? ¿Perdón? Cemento, cal, arena y agua, ¿verdad? Esos son los componentes del mortero. Y pues acá están representados en la fotografía, ¿verdad? Muchas veces pues este proceso es tan rudimentario, pero tenemos normas, tenemos métodos que nos dicen el grado de adherencia de un repello, por ejemplo, ¿verdad? Está en la 207, por ejemplo, la STM 207 es algo muy bueno para que ustedes lo puedan consultar para futuras referencias, ¿verdad? Bueno, dentro del mortero, ¿qué es lo que hace el cemento? Pues el cemento contribuye a la durabilidad, ¿verdad? Por sus componentes, ¿verdad? Las puzolanas que tiene y todos sus componentes básicos. Le da resistencia temprana. Aquí sí ya podemos hablar de resistencia, ¿verdad? Porque ese es su medio, ¿verdad? ¿Sí? Desarrolla un endurecimiento uniforme y una alta resistencia a la compresión. Estamos hablando por ejemplo, que se puedan fabricar blocks, etcétera, etcétera. Esa es una propiedad de resistencia inicial. La cal, ¿qué es lo que hace dentro de las mezclas? ¿Sí? La cal, específicamente el objetivo de añadirla a un mortero es que añade trabajabilidad. ¿Sí? ¿Cuántos han oído hablar del tiempo abierto, por ejemplo? Es el tiempo que los albañiles necesitan antes de ¿qué? De fraguar. ¿Sí? Imagínense que sea lo máximo la cal, ¿sí? o la mezcla cementante. Pero si fragua demasiado rápido, no le va a conferir ciertas propiedades de trabajabilidad a la mezcla. Entonces la cal lo que sirve es para dosificar esa trabajabilidad. Que no vaya a pasar mucho tiempo en lo que fragua, pero tampoco que quede muy poco tiempo, ¿verdad? Hay límites. También ayuda en la retención de agua. A ver, para que se forme una fibra de concreto como tal, ¿qué necesita esa reacción? ¿Será que solo necesita la mezcla de concreto? ¿O es necesario alguna cosa más? Para mejorar la retención de agua. Muy bien. Mencionábamos, ¿verdad? Yo les hacía la pregunta acá de que para qué es la retención de agua, ¿sí? Para que se forme una fibra de concreto como tal, es necesario que el medio sea húmedo. Por eso es de que curamos todas las obras, ¿verdad? Como curamos todas las obras, el agua, como el proceso cuando mezclamos agua con cemento, también es un proceso exotérmico, así como cuando mezclamos agua con cal. Entonces, en ese proceso exotérmico lo que hace es una evaporación del agua, ¿sí? Entonces, si se me evapora el agua,
yo no voy a tener un medio en el cual se forme la fibra de concreto. Entonces, es importante la cal dentro de la mezcla porque no va a dejar evaporar el agua, ¿sí? Y le va a permitir que la fibra del concreto pues, se forme adecuadamente. También mejora la adherencia, que es la propiedad, ¿verdad?, de estar con las paredes firme, ¿verdad?, y que logre los propósitos decorativos o estructurales para los cuales pues, la estemos utilizando. Muy bien, ¿cuál es la ventaja de usar la cal en los morteros? Por ejemplo, ¿sí? Mayor retención de agua, ¿verdad?, que nos va a permitir que pues, se adquieran ciertas propiedades de endurecimiento y de resistencia en el tiempo. Mejora la trabajabilidad, ¿sí? Mejora la adherencia y proporciona o confiere a la mezcla una mayor plasticidad también. Entonces hay varias ventajas de utilizar cal en morteros, ¿verdad? Por supuesto, de proporcionamientos y eso, pues si los necesitan, pues los podemos compartir tal vez en otra presentación. Muy bien. La cal en la producción de azúcar. ¿En dónde se usa? Pues en el proceso de sulfitación de la cal, ¿sí? Se le miden los grados Brix y pues al final una cal que se usa en un proceso de azúcar, por ejemplo, le va a conferir ciertas propiedades de basicidad al pH. ¿Para qué? Para que para que el azúcar pueda ser clarificada. Recordemos que el jugo es oscuro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, conforme se va sulfitando y se le va añadiendo cal, se va volviendo claro también, ¿verdad? Muy bien. ¿En qué se usa la cal en un proceso de azúcar? Por ejemplo, aquí pueden ir viendo las distintas fases. Cuando se corta la caña de azúcar, definitivamente, pues ahí va materia orgánica, van un montón de cosas, ¿verdad? Impurezas. La cal lo que sirve es para ir clarificando desde la separación por impurezas, por tamizado, sedimentación, se calientan los jugos, se le aplica la lechada de cal, es la mezcla de cal con agua, se le aplica a los jugos y pues ya va clarificando hasta que llega a esto, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, pues acá básicamente los métodos de cómo se va neutralizando el azúcar, ¿verdad? Jugo de caña, hasta la separación, ¿verdad? Y la decoloración que es producida. Muy bien, ahí pues hay un poquito más de fotos, ¿verdad? El tipo de caliza utilizada en la calcinación tiene mucho que ver también, ¿verdad? Ya vimos de que tiene que ser de un grado alimentario, etcétera, etcétera. Estabilización de suelos con cal. Para ciertos suelos es recomendable también poder tratarlos con cal para mejorar su acceso cuando quieren ser utilizados como vía, ¿sí? Entonces les voy a dar algunos ejemplos de dónde se utiliza la cal, ¿verdad? Hay distintos productos en el mercado que ustedes pueden utilizar para mejorar las vías. Por ejemplo, está la cal, está el cemento, están los productos asfálticos, el cloruro de sodio, ¿sí? El cloruro de calcio, incluso las escorias de fundición. Los subproductos de los procesos hidrúrgicos, que son básicos, también ustedes los pueden utilizar en estos procesos, ¿sí? Entonces, en el caso de la cal, disminuye la plasticidad de los suelos arcillosos, ¿sí? ¿Cuál es la característica principal de las arcillas? No sé si han visto un camino lleno de arcilla. Absorben agua, ¿sí? Y entonces, cuando absorben agua, ¿qué es lo que pasa? Se hinchan, cambian de volumen. Entonces, eso no es contraproducente para cualquier acceso, ¿verdad? Y para nuestras llantas, ¿verdad? De los vehículos. Entonces, pues con la cal es una alternativa económica para poder tratar los suelos y generar vías de acceso, sobre todo en caminos rurales, ¿verdad? ¿Sí? No en todos los suelos es posible pues estabilizarlos con cal, definitivamente pues no a todos, ¿verdad? Pero es necesario hacer ciertos análisis de laboratorio en base a las normas AASHTO, por ejemplo, en donde se hacen distintas muestras del suelo y se estabilizan, ¿verdad? Con ciertos porcentajes de cal, se toman análisis de pH
y se determina cuál es el área que se debe de estabilizar y con cuánto porcentaje de cal, ¿verdad? Hay que añadir si es cal, si es cemento o lo que sea, ¿verdad? Que vayamos a utilizar. Este es el proceso de estabilización de suelos con cal, ¿sí? Al principio pues ocurre un secado rápido, ¿verdad? Entonces lo que hace es de que el agua que queda en las arcillas es estabilizada de forma química por medio de la cal, ¿sí? Entonces eso le confiere al suelo mayor dureza, mayor rigidez. Las reacciones pues, químicas que ocurren en este trasfondo pues, reducen el índice de plasticidad de los suelos, ¿verdad? Aumentan la resistencia. También hay un intercambio catiónico en la reacción, ¿verdad? Entre el floculante y aglutinante que reduce el contenido de agua en la arcilla, ¿verdad? Entonces al final se forma un gel que también evita el paso de humedad y también evita el deterioro. Aquí hay algunas muestras de cómo lo han utilizado, por ejemplo, los de Fovial en El Salvador han tenido muy buenos resultados. ¿Sí? Estos son caminos rurales, ¿verdad? Que pueden ser accesibles para otras personas, ¿verdad? Gracias a la estabilización de suelos con cal. Esta que ven acá, se ve algo raro, pero es un indicador, ¿verdad? Que se llama fenolftaleína. Y ese indicador que se llama fenolftaleína, pues se colora, tiene una coloración fucsia, ¿verdad? Cuando está en medio básico. Entonces es una prueba que le dice que el suelo, pues, tiene cal o tiene cemento o tiene algún elemento que lo hace básico y que lo hace rígido. Muy bien, también la cal se utiliza en procesos de camaronicultura también, ¿verdad? Sí, acá lo dije viernes, ¿verdad? Esas son piscinas de camarones, ¿verdad? Cómo se ven desde arriba. Y pues, ¿para qué se utiliza acá? Para incrementar los niveles de pH, estabilizar los suelos de las piscinas, ¿verdad? Para controlar la turbidez del agua ante la materia orgánica generada por los camarones, ¿sí? También pues para el control microbiano, el control de fitoplancton y zooplancton, y como fuente de calcio también para el endurecimiento de los caparazones de los camarones, ¿verdad? Entonces también pues tenemos clientes a nivel nacional y a nivel internacional que nos consumen nuestro hidróxido de calcio para ese fin. Esa es una piscina ya cuando ya se ha cultivado el camarón. Esa es una piscina llena, ¿verdad? Las pruebas que se hacen se van en una lanchita y le adicionan la cal y es súper interesante también todo el proceso que se ve desde ahí. Y hasta el cultivo. También en los beneficios de café estamos promocionando el uso de la cal, ¿verdad? Puesto que en la producción de café, alrededor de por cada quintal de tonelada de café producida, se consumen 3.000 litros de agua. Eso es lo equivalente al consumo de 8 o 9 personas. La verdad es de que buscamos con la adición de cal este proceso de purificación del agua, de las aguas mieles producidas en estos procesos, pues lo que queremos es sostenibilidad con el medio ambiente también, ¿verdad? Porque se hacen unas lagunas cuando depositan todos los subproductos, el agua y todo, se hacen lagunas y es horrible y aparte no es sostenible, ¿verdad? Entonces lo que estamos también promocionando es que por 3 quetzales por metro cúbico de esas lagunas se puede estabilizar con cal, ¿verdad? Y de hecho, pues ya hay algunos, ahí está el proceso de lavado del grano de café, que es en donde se utiliza el agua. Para ir prácticamente de la fotografía de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y pues esas son las lagunas que se forman ya con las deposiciones del material residual. Lo que queremos es precisamente estabilizar esas lagunas para que no se deteriore el medio ambiente. Este es un diseño de una planta que ya se construyó para el tratamiento de aguas mieles. Salió en 71.000 quetzales aproximadamente. Ya está implementada en San Lucas, Tolimán. Y es otro de los usos, ¿verdad? También que nuestra cal tiene. A ver, un quiz. ¿Sí? ¿Por qué creen que se hundió el Titanic? ¿Sí?
¿Cuánto es su durabilidad? Ah, bueno. ¿Cuál es la durabilidad de estabilizar el suelo con una cal? La proporción, si no estoy mal. O sea, la proporción que tengo que usar de cal y el tipo de suelo. Bueno, si el suelo es arcilloso y está catalogado así en un laboratorio, ¿sí? Podemos usar cal. ¿Cómo hacemos o cómo definimos con qué se puede usar cal y cómo definimos con qué se usa cemento? Se tienen que hacer análisis de compactación del suelo. Se muestrea primeramente el suelo, ¿sí? Se agarran ciertos especímenes, se llevan al laboratorio, ahí se compactan, ¿verdad? Se compactan, se mezclan ciertas proporciones desde el 2% del material hasta alrededor del 10% para suelos muy arcillosos, ¿sí? Y ahí ya se determina cuál es la mejor proporción que yo le debo conferir a mi suelo, ¿sí? No les puedo responder solo así, ¿verdad? O sea, se hace una curva, ¿verdad? Que se llama CBR. No sé si han oído hablar de ese análisis, ¿verdad? Pero esa curva de CBR lo que hace es que da el porcentaje de proporcionamiento que da la mayor resistencia del suelo, ¿verdad? De la combinación. En algunos casos, pues hacen mezclas de suelo-cemento, suelo-cal para poderla determinar, ¿verdad? Pero sí tendríamos que tener a la vista la muestra del suelo, ¿verdad? Y no es que yo necesito una muestra de este suelo y la voy a agarrar solo así. Hay normas que también le dicen, ¿verdad? Cada cuánto tomarla, desde dónde, ¿verdad? Cuánto hay que cavar para poder agarrar la muestra más representativa. O sea, también es necesario hacer una serie de análisis antes de determinar eso. No les puedo decir que es una verdad absoluta ni algo de que con este proporcionamiento me va a dar, o sea, no les puedo dar una receta mágica, ¿verdad? Tenemos que hacerle pruebas antes de decir eso. ¿Ah? Muy bien. ¿Por qué se hundió el Titanic? ¿Perdón? ¿Perdón? Por aquí dicen que era por el material que estaba hecho, que se oxidó muy rápido. Por ahí va, pero no es esa la causa. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? ¿Por qué se hundió el Titanic? Tal vez Buen razonamiento, pero no es esa la causa fundamental. A ver, ¿alguien más? Uno más. ¿No? Bueno, fue por los materiales utilizados en su construcción, ¿sí? Pero, ya les voy a explicar qué pasó. ¿Sí? Razón del hundimiento. Este señor que se llama Steve Blasco en 1991 se dio a la tarea de averiguar y de aprender de esa gran catástrofe, ¿sí? Y averiguó que todo se debió al acero que utilizaron en la construcción del Titanic, ¿sí? El acero era quebradizo, entonces no toleró, pues cuando entró en choque con el iceberg, no lo toleró y se forjó quebradizo y eso fue lo que lo hundió, ¿sí? ¿Y cómo se dio cuenta de esto? Porque en ese tiempo se produjeron alrededor de 2.000 planchas de acero de 11 por 1.8 metros de ancho que pesaban 4.200 kilos de peso, ¿sí? Y según la norma ASTM A36, ¿verdad? Este acero tendría que haber tenido un porcentaje de azufre de 0.05%, ¿sí? Pero en realidad tenía 0.60%, ¿sí? ¿Y por qué tenía más azufre del que tenía que tener? Porque la cal que utilizaron, ¿sí?, no removió todo el azufre que necesitaba remover, ¿sí?
dato técnico, ¿sí? Dato técnico. Entonces, cuando el azufre está presente en una mayor cantidad en el acero, lo hace quebradizo. Por eso es que es tan importante comprar acero de calidad. ¿Por qué? Porque la mezcla puede sonar quebradiza también. Por esa razón se hundió el Titanic. No contaban con calor calza seguramente, por eso es que no nos enseñaron. Pero esta es una fotografía a nivel microscópico de ese acero y de lo que el investigador. Entonces, interesante, ¿verdad? Muy interesante. Se hizo quebradizo. Ah. Cimientos de mampostería. A ver, comprendo que en el proceso de construcción nos podemos llegar a topar con que el terreno en donde se va a construir puede ser arcilloso también. Entonces va a ser necesario estabilizarlo, porque si no lo estabilizamos, imagínense, aunque tengamos bases muy sólidas, el mismo suelo lo puede ocasionar que nuestra estructura no esté del todo bien cimentada, ¿verdad? Entonces sí es importante hacer estudios previos del suelo en las edificaciones, ¿verdad? Y sí se puede utilizar cal. Si se determina que el suelo es arcilloso, a través de límites de Atterberg, se llama una prueba de laboratorio, en que se ponen ahí a jugar plastilina, ¿sí? Se ponen a jugar plastilina y van determinando qué índice de plasticidad tiene. Entonces, a la larga, uno puede venir y decir, bueno, este material me puede servir para estabilizar, sí o no. Claro que sí se puede utilizar, ¿verdad? Claro que sí. Y la idea también es que vean a la cal como un producto que les puede ayudar en esos fines, ¿verdad? Precisamente por eso es esta capacitación. Muy bien, por calza en la búsqueda de la especialización. Normalmente, pues, solo utilizábamos cal para la construcción, pero luego fuimos confiriéndole otros usos y estamos en proceso de estudiar las nuevas formas de cómo la podemos utilizar también, ¿sí? ¿Tienen otra pregunta? Cuando estaba hablando de la estabilización de suelos, mencionó unas normas y no logré escuchar el nombre. Las normas de estabilización de suelos. Muy bien. Hablé sobre los análisis de CBR, ¿verdad? Hablé también sobre que se puede llegar a caracterizar un suelo mediante las normas AASHTO. No sé si a eso se refirió. ¿Sí? AASHTO, son AASHTO, esas son las siglas. Hay equivalentes también en la norma ASTM, ¿verdad? Pero la AASHTO es quien más tiene experiencia en el manejo de suelos. De hecho, AASHTO hasta incluso promueve ejercicios de intercomparación entre muchos métodos de ensayo a nivel internacional, ¿verdad? A través de un programa que se llama AMRL, en donde también uno puede ver las distintas pruebas, ¿verdad? Y de hecho confiere hasta, incluso hay inspectorías que se basan en estas normas, ¿verdad? Ustedes como ingenieros civiles pueden llegar a certificarse como inspectores de ese tipo de procesos. Muy bien, gracias a esa especialización, Orcalza ha llegado a muchos países de Sudamérica, el Caribe, ¿verdad? Y todavía nos siguen consumiendo esos productos, ¿verdad? Entonces, pues hay mucho todavía por investigar y en eso estamos. Pero básicamente eso es todo. Espero haberles dado un panorama, si bien general, ilustrativo, de los distintos procesos en los cuales podemos utilizar la cal. No sé si tengan alguna duda. ¿No? Muchísimas gracias. Si tienen dudas respecto a los proporcionamientos y eso, pues podemos hablar tal vez con un correo, ¿verdad? No sé si hay dudas en línea. No, no hay ninguna duda. Bueno, muchísimas gracias por su atención. De verdad que pasen un feliz viernes. No sé, ¿hay alguna duda? ¿No? Bueno.
Muchísimas gracias.